Epicentro 1, CMI. Buenas noches. La siguiente es una breve síntesis de las noticias más importantes del día de hoy en Colombia. Se reabre la frontera comercial con Venezuela. Será una operación ordenada y no chambonada, dijo el presidente Duque. Esta noticia la ampliaremos a las 9 de la noche en nuestra emisión nacional. Disidencias de las FARC ya tienen más de 5.000 combatientes. Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para la Paz, dice que los nuevos reclutados están en Antioquia, norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta. Ampliaremos esta noticia a las 9 de la noche en la emisión nacional. El precio del petróleo bate un nuevo récord, superó los $81 el barril. Ampliaremos esta noticia en la emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias internacionales de hoy. Caída sin precedentes de Facebook y su red de plataforma. Progresiva reactivación. Escándalo mundial por Pandora Papers. Monarcas y presidentes admiten inversiones en el exterior. Congregación religiosa Legionarios de Cristo ocultó $295 millones. Nobel de Medicina a 2 norteamericanos sobre descubrimientos del calor y el frío. Los premiados mostraron los efectos del frío y el calor sobre el sistema nervioso. Catástrofe ambiental en California por derrame de petróleo. Se reactiva comercio en el mundo, revela Organización Mundial. Europa autoriza tercera dosis con Pfizer y Moderna. Ya van en el mundo más de 6.100 millones vacunados. Biden acusa a los republicanos de hipócritas por el techo de deuda en el presupuesto. Presidente Sánchez de España promete reconstruir a Palma. Capitán Kirk, de viaje a las estrellas, tiene 90 años y será astronauta. Resucita Arco del Triunfo. Exdirector de Impuestos Horacio Ayala habla en Pregunta a Yamid sobre vigencia de amnistía por bienes en el exterior. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La caída de los sistemas del gigante de las redes sociales, Facebook, desató el caos en el mundo. Sus plataformas WhatsApp e Instagram, entre otras, también quedaron fuera del servicio por más de 7 horas. Las comunicaciones por Internet estuvieron en jaque por más de 8 horas. Usuarios de distintos países del mundo reportaron fallas en 3 de las aplicaciones más utilizadas: WhatsApp, Facebook e Instagram. En el caso de WhatsApp, el popular software elegido por millones de personas de los 5 continentes para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio, quedó paralizado. Cuando el usuario escribía, aparecía el icono de un reloj, que significa que no ha sido entregado al destinatario. Lo mismo sucedió con la versión web, en la que aparecía un aviso de computadora sin conexión, y aunque intentaba reconectarse, el proceso resultaba fallido. Las 3 compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial Facebook, y no solo sus redes sociales, son las que han fallado, pues al intentar acceder a los blogs oficiales, estas páginas también presentaban un error. La red social Facebook, a través de su cuenta de Twitter, asumió el error y pidió perdón a todos los usuarios. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente. Los expertos en seguridad que siguieron la situación dijeron que la interrupción probablemente se debió a un error de configuración que dejó las direcciones a los servidores de Facebook no disponibles. This is a global outage. This is across the earth. So if you cannot resolve domains, then there's no using the service. Yeah, nobody's immune. There's no company that's immune from an outage, and so at all times these engineers need to be doing things like this, looking at other companies that have gone down, understand why, how did it happen, and how they can learn from that. Por otro lado, la red social Twitter se burló de la interrupción global de las redes sociales y publicó en la cuenta oficial: hola, literalmente a todos. Ante esta mundial caída, no solo se vieron afectadas las comunicaciones, sino también bancos y bolsas de todo el mundo. En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq.
La fuerte tendencia bajista también golpea a otros gigantes representativos del sector como Apple, Microsoft, Twitter y Alphabet. El patrimonio personal de Mark Zuckerberg se ha reducido en casi $7.000 millones en pocas horas, lo que le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Ante esta caída mundial, muchos de los usuarios utilizaron otras plataformas como Telegram, Signal y WeChat. Reyes, presidentes, exmandatarios y figuras públicas, entre otros, fueron señalados por un grupo de investigación periodística de realizar millonarias inversiones en paraísos fiscales, en la mayoría de los casos usando empresas fachada. Personalidades como el rey de Jordania, el actual presidente de Chile o el mandatario de Paraguay figuran entre los investigados. La investigación, conocida como Pandora Papers, reveló que 35 líderes mundiales escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación encontró vínculos entre casi 1.000 empresas en paraísos fiscales y 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos líderes de países, ministros de gabinete y embajadores. La indagación se realizó bajo la coordinación de más de 600 periodistas y 150 medios como El País de España, The Guardian de Reino Unido, Le Monde de Francia o The Washington Post de Estados Unidos. Dentro de los documentos analizados aparecen unos 14 líderes mundiales en activo y otros 21 líderes que ya han dejado el poder, que se enfrentan a acusaciones que van desde la corrupción hasta el blanqueo de dinero y la evasión fiscal global. Entre los líderes latinoamericanos se encuentran los siguientes: Sebastián Piñera. Durante décadas. En el caso de Piñera, el Centro de Investigación Periodística CIPER y el portal La Voz revelaron que el mandatario habría hecho negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Entre esos negocios figuraría la compraventa de la minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Delano, uno de sus amigos de infancia. ¿Qué vamos a hacer como gobierno? Por su parte, el presidente de Chile negó haber participado ni haber tenido información alguna respecto al proceso de venta del megaproyecto minero Dominga. Y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. Guillermo Lasso. Los Pandora Papers muestran que el mandatario, que fue empresario y banquero, habría llegado a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. El diario El Universo explica que Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones. La investigación revela también que Lasso habría reemplazado una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Lasso, por su parte, sostiene que no tiene ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo con esos fideicomisos y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana. Rey de Jordania. En los archivos publicados se alega que el rey Abdullah II, un aliado cercano de Estados Unidos, usó cuentas en el extranjero para desviar más de $100 millones en casas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, pero para Mann, sencillamente la información que había estado oculta no tiene nada de extraordinario. Un caso que llamó particularmente la atención de los investigadores de los llamados Pandora Papers es el de la congregación religiosa Legionarios de Cristo, que ocultó más de $290 millones en paraísos fiscales y de esa manera evadió una investigación del Vaticano. Los Pandora Papers, la última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, publicaron un capítulo especial titulado Una ventana a las finanzas del cielo, que apunta a la congregación religiosa conocida como los Legionarios de Cristo. Según las denuncias, las altas esferas de esa orden religiosa han desplegado en la última década una red de fideicomisos y empresas subsidiarias que operan desde paraísos fiscales sin dejar rastro de quién está detrás. Sacerdotes y empresarios cercanos a la institución crearon entre 2010 y 2011 un intrincado esquema que en pocos años acumuló más de $295 millones en activos, con inversiones en sectores como el inmobiliario, tecnológico o el petrolero. El reporte denuncia que la millonaria estructura financiera oculta fue creada durante la intervención del Vaticano hace una década, cuando en 2010 el entonces Papa Benedicto XVI inició una investigación por las denuncias de corrupción y abusos.
Los legionarios admiten haber creado parte de esa estructura para recibir donaciones, pero rechazan tener control sobre fideicomisos utilizados para invertir millones en otras empresas. 2 estadounidenses fueron galardonados con el Nobel de Medicina por descubrir la forma en que nuestro cuerpo percibe el calor y el frío, reacciones fundamentales para la supervivencia de los seres humanos. El comité de expertos del mayor galardón de medicina anunció que el premio Nobel es para David Julius y Arden Pataputian por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto. It concerns one of our senses, and we all know, how important it is to sense our surrounding for our survival. And this is a sense that, like the other ones, are absolutely crucial for us to survive. So we in the committee and assembly, we find this to be incredibly exciting. Básicamente, sus trabajos explican cómo el calor, el frío y el tacto pueden desencadenar respuestas en el sistema nervioso. El estadounidense Julius utilizó capsaicina, un compuesto picante de los pimientos chile, que provocan una sensación de ardor para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor. Sensory systems, what we see and how we hear and how we sense temperature and pressure. These really tell us about how we interact with the world. So when we see things in the world around us, it begs these questions naturally, just out of curiosity. Pataputian, estadounidense de origen libanés, utilizó células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a los estímulos mecánicos en la piel y en los órganos internos. Los conocimientos propiciados por las investigaciones de los 2 premiados se usan para el desarrollo de tratamientos en una amplia variedad de dolencias como el dolor crónico. We are interested in the sense of touch and pain, and this is, in a way, the 5th sense, perhaps the sense that people take it mostly for granted. But the reception of this is they do something very unique. Los anteriores científicos favoritos a ganarse este premio, que trabajaron sobre la creación de las vacunas de ARN mensajero, habrían sido descartados por el uso incipiente de sus hallazgos en plena pandemia. El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de física, química, literatura de la paz y finalmente el de economía. Una catástrofe ambiental afecta al sur de California, en Estados Unidos. Más de 3.000 barriles de petróleo se derramaron en el mar. Un gran vertido de petróleo frente a la costa del sur de California dejó peces muertos, aves empapadas de petróleo y humedales contaminados en un incidente que las autoridades locales calificaron de catástrofe medioambiental. Se calcula que unos 126.000 galones o 3.000 barriles se han extendido en una mancha de petróleo que cubre unas 3.367 hectáreas del Océano Pacífico. Según versiones preliminares, el derrame fue causado por una brecha conectada a la plataforma petrolera de Ely y se extendió desde el muelle Huntington Beach hasta Newport Beach, un tramo de costa popular entre surfistas y bañistas. Funcionarios de la salud del condado de Orange emitieron un aviso pidiendo a los residentes que eviten las actividades recreativas en la costa y han recomendado que las personas que hayan estado en contacto con el petróleo busquen atención médica. Algunas playas fueron cerradas al público. Representantes de California también le solicitaron al presidente Joe Biden que emita una declaración de catástrofe grave para este condado, lo que liberaría fondos federales para ayudar en las tareas de limpieza. El comercio mundial de mercancías superó su nivel previo a la pandemia, así lo indicó la Organización Mundial del Comercio, que revisó al alza sus proyecciones de intercambios para 2021 y 2022, pese a las tensiones en las cadenas de suministro. La Organización Mundial del Comercio modificó su proyección de crecimiento mundial para 2021 y estimó que crecerá 2 puntos más de lo estimado a comienzos de año, pasando de 8 a más de 10%. With 2 quarters of trade and GDP data for 2021 already in hand, it has become clear that the pace of trade recovery is closer to our optimistic scenario from March. This has led the WTO to upgrade its projections for merchandise trade in 2021 and 2022. Our economists now estimate that the volume of world merchandise trade will increase by 10.8% in 2021 and then by 4.7% in 2022. No obstante, la OMC señala que hay una gran divergencia entre países, ya que algunas regiones en desarrollo están lejos de alcanzar la media mundial. The trade recovery is strong but unequal, mirroring the K-shaped recovery in global economic output.
Some regions, those with access to vaccines and sufficient fiscal space, are recovering strongly, while poorer regions with mostly unvaccinated populations are lagging behind. The pandemic itself is far from over, and new outbreaks and variants of COVID-19 could weigh on trade and output through 2022. Sin embargo, el riesgo del escenario pesimista predomina, debido sobre todo a las dificultades en las cadenas de suministro mundiales y a un posible rebrote del COVID. My guess is we start to see a return to something more normal over the next few months into 2022. As we enter early into 2022, but then I worry very much about other potential economic shocks out there, whether it's weather-related, climate-related, or some other kind of non-trade policy-related shocks in supply chains. La Organización Mundial del Comercio insistió en que el fortalecimiento de las políticas de vacunación y medidas alternativas de bioseguridad son necesarias para sostener la recuperación económica mundial. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó hoy la aplicación de una tercera vacuna de refuerzo con biológicos de Pfizer y de Moderna. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el uso de una dosis de refuerzo con Pfizer en la población general 6 meses después de la segunda dosis, así como una dosis adicional de Pfizer o Moderna a las personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de completar la pauta. El Comité de Medicamentos Humanos de la agencia se reunió para analizar los datos enviados por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech sobre la tercera dosis y concluyó que las dosis de refuerzo pueden considerarse al menos 6 meses después de la segunda para personas de más de 18 años. Para la dosis de refuerzo que está destinada a la población general con un sistema inmune sano, el Comité de Medicamentos Humanos evaluó los datos y muestran un aumento en los niveles de anticuerpos cuando se administra una tercera dosis aproximadamente 6 meses después de la segunda en personas de 18 a 55 años. La Organización Mundial de la Salud confirmó que en el planeta se superó la marca de 6.190 millones de vacunas. El organismo también confirmó que los contagios ya superaron los 235 millones de casos y criticó que sigue habiendo una marcada desigualdad en el acceso a las vacunas entre países ricos y países pobres. La humanidad afronta la mayor campaña de vacunación de la historia. El proceso de inmunización contra la COVID-19, que se inició a principios de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China, está en marcha en todo el mundo y se destaca en la mayoría de países más ricos. Hasta hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el mundo ha administrado aproximadamente 6.187.643.539 dosis de la vacuna contra el coronavirus, una cifra que supera de lejos a los más de 235,3 millones de infectados globales desde el inicio de la pandemia. Para el organismo, las personas que ya se hayan aplicado al menos una dosis de la vacuna son consideradas vacunados. En América, Estados Unidos, que fue pionero con el inicio de la campaña de vacunación en el continente el 14 de diciembre de 2020, lidera también la lista de naciones de la región que más inyecciones anti-COVID ha aplicado, con una cifra que asciende a los 396,9 millones. Pero en el mundo, ese listado está encabezado por China y le siguen India, Estados Unidos, Brasil, Japón, Indonesia, Turquía, Alemania, México y Francia. En todo el mundo han muerto ya 4,8 millones de personas y la situación ha sido más crítica en Estados Unidos, Brasil, India, México y Rusia. Una aguda polémica estalló en Nueva York al cumplirse el plazo establecido por el alcalde Bill de Blasio para que todos los trabajadores del sistema educativo del estado estén vacunados de manera obligatoria. Un requisito de vacunación COVID-19 para maestros y otros miembros del personal entró en vigencia en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, en una prueba clave de eficacia de los mandatos de vacunación que se están implementando en todo el país. El alcalde Bill de Blasio informó que un 95% de los maestros están ya vacunados y trabajando, pero que ese 5% restante arriesga el buen desempeño de la ciudad y que podría enfrentar consecuencias. An amazing effort, and I want everyone to know, since the mandate was announced for our schools, August 23rd, over 43,000 doses given to employees of our public schools.
Cientos de ellos salieron a las calles a protestar ante esta medida, a la que califican de tirana, pues piden que puedan seguir trabajando tan solo con una prueba negativa. Los empleados escolares deberán demostrar que tienen al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para impartir sus clases o enfrentarán una suspensión sin pago. Es decir, están siendo colocados en licencia no remunerada por un año con seguro de salud. Además, tienen la opción de dejar el Departamento de Educación con indemnización. El presidente Joe Biden arremetió contra los republicanos en el Congreso, a quienes calificó de hipócritas, peligrosos y vergonzosos por negarse a aprobar el proyecto que aumenta el límite de la deuda del gobierno. El presidente Joe Biden alertó del riesgo de que Estados Unidos tenga que suspender los pagos de su deuda soberana por primera vez en su historia, una perspectiva catastrófica que solo puede evitarse si actúa el Senado. En un discurso arremetió contra la oposición republicana y le exigió que le ayude a suspender o elevar el techo de la deuda esta semana para evitar que el país alcance ese límite de endeudamiento el próximo 18 de octubre. Not only are Republicans refusing to do their job, they're threatening to use their power to prevent us from doing our job, saving the economy from a catastrophic event. I think, quite frankly, it's hypocritical, dangerous, and disgraceful. Their obstruction and irresponsibility knows absolutely no bounds, especially as we're clawing our way out of this pandemic. But they need to stop playing Russian roulette with the U.S. economy. Biden criticó a la anterior administración. The reason we have to raise the debt limit is in part because of the reckless tax and spending policies under the previous Trump administration. In 4 years, they incurred nearly $8 trillion. In 4 years, $8 trillion in additional debt. In bills we have to now pay off. Argumentó que Trump pudo hacer este gasto con el respaldo republicano y demócrata y ahora la oposición no quiere aprobar el techo de la deuda. And Republicans in Congress raised the debt 3 times when Donald Trump was president, and each time with Democrat support. But now they won't raise it, even though they're responsible for more than $8 trillion in bills incurred in 4 years under the previous administration. Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió a los republicanos que se quiten del medio mientras ellos aprueban la suspensión del límite de la deuda. La Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia para hablar sobre el aumento récord en los precios del gas que ya están afectando a varios países del continente. Los precios del gas en los mercados internacionales siguen bajo presión por cuenta de la inminente llegada del invierno a Europa y de la desesperada compra de China para compensar su caída en reservas de carbón, lo que está afectando su sistema eléctrico. Francia y España convocaron una cumbre europea para abordar el tema y generar propuestas alternativas para superar una crisis que parece no tener un fin a corto plazo. This is not an issue that we can tackle at national level. We think we need a European coordinated response, which can cover a number of options. We have provided a non-paper with different proposals. Other member states are joining this effort, and I hope that European institutions will take decisive and urgent action to address this issue and to ensure that the process, the green transition process, is as smooth and as fair as possible. Para Francia está claro que la lucha en los mercados por el gas para garantizar energía a los ciudadanos cuando se presenten los picos de la demanda por el invierno o la presión que hay en el mercado debido a que Rusia, el gran proveedor, ha decidido mantener las llaves cerradas, es un asunto que se debe calcular a mediano y largo plazo y tratar de contener con medidas alternativas. During some years, and I'm not speaking about months, I'm speaking about years, we will have to face an increase in the level of prices because there is a need for more electricity. There is that link that is currently made between the price of electricity and the price of gas. And there is also the need to invest more in renewable energies and maybe nuclear plants. This means a lot of money that will be put on the table and that will be required. So since we all know that we will have to face a long-lasting increase of the energy prices, we need to address the issue at the level of the finance ministers and at all other levels
because this will be one of the major political issues for the next years. Con precios récord de hasta 100 euros, el gas se ha convertido en el producto energético más perseguido por Europa, Asia y Norteamérica. Y aunque la demanda sigue disparada, parece que la oferta se sigue sosteniendo en los mismos niveles, por lo que el fantasma del desabastecimiento ronda los mercados y dispara los valores. El gobierno de Venezuela anunció que a partir de mañana se dará inicio a la reapertura comercial en la frontera con Colombia. Hoy fueron levantados los contenedores que bloqueaban el paso en los puentes internacionales desde 2019. Nos ha pedido anunciarle a la población del estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. Así anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez la reapertura de los pasos fronterizos por los puentes que conectan al estado Táchira con el norte de Santander. Desde primera hora de este lunes llegó maquinaria pesada a la zona frontera y acompañados por una comisión del gobierno, varios montacargas, grúas y camiones procedieron a retirar los contenedores que bloqueaban el paso desde 2019. Por su parte, el diputado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que la reapertura debe hacerse de manera biosegura y en especial favoreciendo a los niños. Es importante señalar, vicepresidenta, que efectivamente, por instrucciones suyas, ya se comenzó el proceso de vacunación hace un mes. Y hemos vacunado hasta este momento el 44% de la población. El pase de los niños y niñas que viven en San Antonio, Ureña y Boquegrita y estudian en Puerto Santander, en Villa Rosario y el Cúcuta. Son 4.600 niños. La vicepresidenta Rodríguez hizo énfasis en que la reapertura de la frontera significa una responsabilidad adicional frente a la seguridad y señaló la presencia de grupos armados ilegales como la principal preocupación. En una frontera que, como bien lo decía, una extensa frontera donde los países mantenemos responsabilidad compartida, pero es una responsabilidad diferenciada de lo que supone el resguardo de la frontera por parte de Venezuela y lo que debería ser el resguardo de la frontera por parte del gobierno de Colombia. Allí ustedes saben que existen bandas paramilitares, bandas narcotraficantes, bandas criminales. Rodríguez insistió en que es fundamental garantizar la bioprotección de la población en la frontera. En medio de las dramáticas escenas causadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en las Canarias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió reconstruir Isla Palma. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó nuevamente la isla de La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja, y prometió ayudas para la reconstrucción del territorio. El mandatario manifestó que el gobierno aprobaría esta semana 206 millones de euros de fondos de ayuda. Este plan es la segunda parte de otros auxilios aprobados la semana pasada de 10,5 millones de euros destinados a ofrecer asistencia inmediata para los hogares que fueron destruidos. El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas muy potente desde el punto de vista de la reconstrucción de infraestructuras, de la respuesta al problema del suministro del agua, también de empleo, también de agricultura, también desde el punto de vista del sector turístico, también desde el punto de vista de los beneficios fiscales, por un importe total de 200 millones de euros. El mandatario también instó a los turistas que estaban pensando en visitar La Palma a no desanimarse, ya que manifiesta que el turismo es la principal industria de las Islas Canarias. Cabe recordar que el volcán Cumbre Vieja ha destruido más de 900 edificios y unas 6.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en la isla. La ciudad francesa de Marsella se inundó luego de las fuertes lluvias que cayeron este lunes. Videos captados por ciudadanos afectados permiten observar varias calles y vías principales inundadas, algunas de ellas con escombros flotando a su alrededor. Las autoridades meteorológicas declararon alerta roja por las lluvias en la zona. Blue Origin llevará al espacio al mítico Capitán Kirk de Star Trek a sus 90 años de edad. El actor William Shatner, quien dio vida al Capitán Kirk en la exitosa serie Viaje a las Estrellas, participará en una misión espacial de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, para el turismo espacial. Se prevé que la misión se lleve a cabo el martes 12 de octubre, con lo cual Shatner será el hombre de mayor edad en alcanzar el espacio.
El Arco del Triunfo en París se está desenvolviendo lentamente a medida que llega a su fin la instalación de arte efímero que ha adornado la capital francesa durante semanas. El monumento estuvo envuelto desde el pasado 18 de septiembre como parte de una intervención en honor al artista búlgaro Cristo. La cortina de plástico reciclable de color azul plateado que cubría el monumento comenzó a ser desmontada y en un par de días el monumento recuperará su imagen original. Muy buenas noches. El mundo entero está debatiendo hoy sobre una nueva investigación periodística internacional sobre inversiones de nacionales en otros países. La investigación se conoce con el nombre de Pandora Papers y han sido mencionados desde presidentes, expresidentes, ministros, hasta exministros en muchos países. Más de 600 periodistas en 117 países analizaron la creación de sociedades offshore. El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye, por ejemplo, 588 nombres. Nuestro invitado hoy es el director de la DIAN de Impuestos Nacionales, el doctor Horacio Ayala. Para que nos explique un poco en qué consiste esto, si eso es delito, si no es delito, cómo es. Doctor Ayala, muy buenas noches. ¿En qué consiste el escándalo este de Pandora Papers? ¿Nos quiere explicar, por favor? Con mucho gusto, Yamil. Ante todo, muy buenas noches. Pues esta podríamos decir que es como un segundo capítulo de lo que ya se conoce como los Panama Papers, ¿verdad? Que pues también fue una investigación anterior. ¿En qué consiste? Consiste en que inversionistas, ciudadanos, personas importantes en el mundo entero utilizan países, regiones o territorios donde no existe más que todo el impuesto sobre la renta para crear sociedades o para llevar dineros con el objeto de esconderlos del fisco, de la dirección de impuestos de sus países de residencia. A través de ese mecanismo, pues que digamos ese es el uso general que se le ha venido dando, pues esos dineros no pasan por las declaraciones de impuestos de los países de residencia de los respectivos inversionistas. Además, algo que no se ha dicho, pero que me parece que es importante señalarlo, es que también se utilizan estos mecanismos para esconder las utilidades en las ventas de empresas. En Colombia, por ejemplo, se han vendido grandes empresas y estoy seguro porque incluso tuve experiencia en mi paso por la DIAN que no se declaraban estos dineros porque se utilizan esos paraísos fiscales para desarrollar las operaciones que generan las ganancias. Pero mira, doctora Ayala, la inmensa mayoría de los colombianos que han sido mencionados en el Pandora Papers han declarado que evidentemente tienen o tuvieron inversiones en el exterior, pero que fueron declaradas ante la DIAN. Eso no constituye ningún delito, ¿no es cierto? No, por supuesto que no, Yamil. Es que inclusive en Colombia, pues últimamente las reformas han venido dándole la categoría de delito a la evasión tributaria. Antes no existía, pero por supuesto que la circunstancia de que existan personas que esconden los dineros no quiere decir que todo el mundo, que todas las personas que tienen inversiones o dineros en esos sitios lo hagan. Seguramente hay muchos que efectivamente han incluido esos dineros, esas inversiones en sus declaraciones de renta en Colombia. Lo que pasa es que el sistema, como le digo, universalmente se ha generalizado, se ha convertido en un mecanismo para
esconder el dinero, no solamente del fisco, sino igualmente pues por alguna precaución en materia de seguridad también. Sí, es decir, doctor Horacio, no se trata de que los personajes mencionados por Pandora Papers hayan delinquido, sino que han más bien protegido e invertido en el exterior, pero pagando impuestos y declarándolo ante la DIAN, lo que es una actividad normal o legítima. Sí, eso es cierto, Yamil, porque además últimamente recordamos que tal vez en las 3 más recientes reformas tributarias se ha creado unos mecanismos que permiten declarar esos dineros que han venido ocultos y a través de unas declaraciones especiales que con un impuesto bajito, con el ánimo precisamente de sanear, que la gente pueda sanear sus patrimonios, hasta el punto de que eso ha tenido éxito en el recaudo según las cifras de la DIAN. Ahora mire, doctora Ayala, cuando la mayoría de los personajes que han sido mencionados por este informe han explicado que se trata de inversiones que fueron denunciadas, declaradas ante la DIAN. Hay personas que no lo han hecho. ¿Qué riesgos corren las personas que no informaron a la DIAN sobre estas inversiones en el exterior? Pues el riesgo es que la información la capte la Dirección de Impuestos, como pasó con los Panama Papers, que capten la información, que la estudien, que la analicen y que de llegar a obtener la información precisa, porque el problema a veces es que la noticia periodística se va a hacer una investigación interna, pues que hacen precisamente los comunicadores, pero la administración necesita algún tipo de evidencia de que efectivamente esos dineros están depositados en el exterior y no han sido declarados para tomar acciones. En ese caso, pues por supuesto que lo que la administración hace es que le requiere al contribuyente, le pregunta por qué no los ha declarado, le pide las evidencias del caso, y en el evento en que no logre probar que efectivamente esos dineros han sido declarados o que por alguna circunstancia no le corresponden, etcétera, pues le abre un proceso, porque hoy por hoy en Colombia sí la evasión tributaria se considera como delito. Sí, entonces las personas que no declararon ante la DIAN las inversiones que tienen en el exterior, ¿podrían hacerlo ahora o no? Bueno, fíjese, Yamil, que estamos precisamente frente a una coyuntura, y es que tal vez por tercera vez en la reforma recientemente aprobada por el Congreso, repitieron ese artículo que le permite a los contribuyentes que tienen dineros no declarados en el exterior o pasivos que no son ciertos, las dos cosas, les permite traer ese dinero pagando un impuesto que en la práctica termina siendo del 8,5%, es el 17%, pero si traen el dinero antes de finalizar el año y lo declaran, entonces el impuesto que les cobran es la mitad de lo que establece la norma. Entonces, si usted me hace la pregunta concreta, en este momento tengo que decirle que tienen esa cuerda de salvación, que no siempre ocurre porque eso tiene unos límites en el tiempo. Entonces, en resumen, doctor Horacio, los colombianos que tienen bienes o dineros en el exterior y que fueron mencionados o denunciados por la lista, por la
Pandora Papers y que no lo hicieron ante la DIAN, tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año para que no sean sancionados como establece la ley, pero que ahora tienen esta especie de amnistía de la reforma tributaria. Así es. Con un impuesto relativamente bajo pueden sanear esos patrimonios y evitarse que si la administración logra establecer con claridad que le pertenecen a un contribuyente, pues es, como le digo, no solamente tiene una sanción muy elevada económica, sino que podría meterse en un juicio penal por evasión tributaria. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, doctor Velasco, por la claridad sobre este tema. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto, Yamid. Un placer. Gracias igualmente. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Apagón en redes sociales afectó durante 7 horas al país. Restablecido servicio. Recomendaciones de la policía para casos como el de hoy al caerse plataformas. Director de la DIAN explica sus recursos en Estados Unidos. Se estudia nombramiento de director ad hoc para investigar Pandora Papers. Inmensa mayoría de mencionados declararon sus depósitos ante la DIAN. La oposición anuncia que citará a vicepresidenta, ministra de Transporte y director de la DIAN. Duque habla sobre cuentas en el exterior. No es delito si se declaran ante la DIAN. Colombia y Venezuela reabren su frontera. Habrá pico y cédula para ingresar a Venezuela, anuncia Migración Colombia. Petróleo que exporta Colombia alcanza precio récord. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche, paulatinamente, se han restablecido los servicios de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, que por más de 8 horas permanecieron interrumpidos. El apagón en ese servicio le causó pérdidas a Mark Zuckerberg por $5.900 millones. Las aplicaciones más usadas por millones de usuarios en el mundo estuvieron en jaque por varias horas. Usuarios de distintos países del mundo reportaron fallas en 3 de las aplicaciones más utilizadas: WhatsApp, Facebook e Instagram. En el caso de WhatsApp, el popular software elegido por millones de personas de los 5 continentes para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio quedó paralizado. Cuando el usuario escribía, aparecía el icono de un reloj, que significa que no ha sido entregado al destinatario. Lo mismo sucedió con la versión web, en la que aparecía un aviso de computadora sin conexión, y aunque intentaba reconectarse, el proceso resultaba fallido. La red social Facebook, a través de su cuenta de Twitter, asumió el error y pidió perdón a todos los usuarios. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente. Los expertos en seguridad que siguieron la situación dijeron que la interrupción probablemente se debió a un error de configuración que dejó las direcciones a los servidores de Facebook no disponibles. Por otro lado, la red social Twitter se burló de la interrupción global de las redes sociales y publicó en la cuenta oficial: hola, literalmente a todos. Ante esta caída, no solo se vieron afectadas las comunicaciones, sino también bancos y bolsas de todo el mundo. En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq. La fuerte tendencia bajista también golpeó a otros gigantes representativos del sector como Apple, Microsoft, Twitter y Alphabet. El patrimonio personal de Mark Zuckerberg se ha reducido en casi $7.000 millones en pocas horas, lo que le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Ante esta caída mundial, muchos de los usuarios utilizaron otras plataformas como Telegram, Signal y WeChat. El apagón de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram y otros no fue un ciberataque, sino un problema de configuración de los propios servidores. Así lo aseguró el experto en comunicaciones Víctor Solano.
El bloqueo de las redes sociales, que tienen más de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo, se debió a un problema técnico, dijo esta noche a Noticentro 1 CMI el experto colombiano Víctor Solano. Básicamente lo que hubo aparentemente, porque no ha habido una explicación oficial por parte de la plataforma hasta esta hora, es que se hicieron unos ajustes en la configuración, en lo que tiene que ver esas puertas de acceso, y esto ocasionó ese imperfecto. ¿No fue entonces un ciberataque? Aparentemente no hay un ciberataque. Esto, digamos, son unos problemas en los que, para hacerle un poco más claro a la teleaudiencia, es como si el edificio de Facebook siguiera allí. La construcción sigue allí, pero por alguna extraña razón se desapareció la fachada. Los negocios colombianos fueron los más perjudicados. Aquí lo que me preocupa es especialmente el sector de las pymes. Esos restaurantes que hicieron su transición a una transformación digital, que pasaron de atender a la mesa para llevar a una línea de producción y por ende a domicilios, si no estaban preparados, hoy fue un día perdido. El problema se puede repetir, aseguró el especialista Víctor Solano, pero confió en que lo que ocurrió hoy le haya dejado buenas enseñanzas a quienes manejan las redes sociales. Por su parte, el director del Centro Cibernético de la Policía, el coronel Eber Gómez, recomendó a los usuarios de WhatsApp y de redes sociales estar alerta, no entregar sus datos personales para evitar suplantaciones durante el restablecimiento de los servicios de las redes sociales. La policía le pidió a todos los usuarios no responder mensajes en los que les pidan información, prometiéndoles restablecer sus cuentas de mensajería o redes sociales. No suministrar sus datos personales ni contraseñas ante llamadas o mensajes de texto o a través de correos electrónicos. No confiar en personas o en terceros que ofrezcan restablecer estos servicios a cambios de información o de dinero. Expertos en seguridad informática recomiendan no usar aplicaciones gratuitas para las comunicaciones corporativas o de información confidencial. Muchas organizaciones ya tienen esquemas y políticas de seguridad de la información en el cual el uso de plataformas públicas como lo es WhatsApp en el intercambio de información está restringido, incluso en muchas empresas hasta está prohibido. 39 millones de colombianos usan WhatsApp. Con declaración de renta en mano, el director de la DIAN, Lisandro Junco, negó tener recursos en paraísos fiscales. El Ministerio de Hacienda estudia designar un director ad hoc para investigar los casos mencionados en el Pandora Papers. El director de la DIAN, Lisandro Junco, reveló que tras la publicación de la investigación periodística de Pandora Papers, donde él aparece mencionado, el gobierno estudia la posible designación de un director ad hoc para acometer las investigaciones contra personas que aparecen en esa lista. Hay un tema aquí de conflicto moral, porque este medio de comunicación me pone a mí en la palestra pública y yo ya le consulté al señor ministro de Hacienda si debo delegar o debemos delegar a un director o a un subdirector ad hoc para que pueda iniciar estas investigaciones, pero de las personas que aparecieron, es claro que la DIAN ya viene detectando hace mucho tiempo varias conductas, positivas y negativas. Sobre su situación personal y la constitución de una firma en Estados Unidos, esto afirmó el director de la DIAN. La sociedad que tengo con mi esposa en Estados Unidos es una sociedad radicada en la Florida, que tiene un activo que es una cuenta en la Florida y que es una cuenta que inició con $40 y hoy en día tiene $10.900, no millones de dólares. Afirma que sus declaraciones de impuestos, tanto en Colombia como en el exterior, están abiertas al escrutinio público. Incluso antes de este show mediático, presenté yo mi declaración ante los ciudadanos por mi Twitter de activos en el exterior, en donde muestro qué es lo que tengo en Estados Unidos, que no es un paraíso fiscal. Muestro las cuentas, muestro la participación en la sociedad que tenemos con mi esposa en la declaración de activos en el exterior. Finalmente, el director de la DIAN negó de manera tajante que a su nombre existan recursos en paraísos fiscales. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguraron que las inversiones que tienen en el exterior fueron declaradas a la DIAN.
Las reacciones no se hicieron esperar de los funcionarios y personalidades que fueron nombrados en Pandora Papers, donde se muestran inversiones en paraísos fiscales de acuerdo con la filtración de documentos de 117 países. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a través de un comunicado, señaló que sus activos en el exterior fueron puestos en conocimiento de las autoridades económicas del país. Me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad comisionista de bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la DIAN conforme a la ley. Asimismo, es importante dejar claro que dicha compañía fue vendida en el año 2012. A renglón seguido respondió la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Esta inversión la registró la ministra desde el primer momento en el Banco de la República, tal como indican las normas legales, además de haber sido registrada en la declaración de renta respectiva. Finalmente, y como resultado de su divorcio en 2011, esa participación fue cedida a su exesposo en el año 2012. Otras personalidades como el exalcalde Enrique Peñalosa y hoy candidato a la presidencia también respondió. Mi trabajo en los últimos 20 años, exceptuando alcaldía, ha sido en el exterior, asesorando y dictando conferencias en ciudades como Asia, América Latina, África, Australia. No saco dinero de Colombia, sino que traigo a Colombia lo que gano con mi trabajo. En todo siempre he cumplido con la ley. Será la DIAN la que determine los hechos. Los partidos de oposición anunciaron la citación a un debate en la Cámara por el caso de investigación Pandora Papers. Se citará a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a la ministra de Transporte Ángela María Orozco y al director de la DIAN para que expliquen las inversiones que tienen en el exterior. En reacción a la investigación realizada por la Alianza de Periodistas en el llamado Pandora Papers, el presidente Iván Duque afirmó que no es ilegal que los colombianos tengan cuentas en el exterior, pero advirtió que todas deben ser declaradas ante las autoridades tributarias. Durante la conmemoración de los 10 años del Ministerio de Vivienda, el presidente Iván Duque declaró hoy que el régimen legal colombiano permite que sus nacionales tengan cuentas en el exterior, pero a condición de que sean declaradas ante la DIAN. Hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día. Entonces quiero dejar absolutamente claro que quien tenga activos en el exterior, su responsabilidad con la nación es declararlos. Y si no lo han hecho, o reciben la multa o se podrán acoger a los esquemas de normalización. El exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, señaló que inversionistas que aún no declaran sus activos en el exterior todavía tienen tiempo para normalizarlos. A raíz de las revelaciones de Pandora Papers, el exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, afirmó que la ley de inversión social mantiene el beneficio hasta el cierre de año para que los inversionistas que aún no han declarado sus bienes en el exterior lo hagan y se acojan a este beneficio. Con un impuesto relativamente bajo, pueden sanear esos patrimonios y evitarse que si la administración logra establecer con claridad que le pertenecen a un contribuyente, pues es, como le digo, no solamente tiene una sanción muy elevada económica, sino que podría meterse en un juicio penal por evasión tributaria. Las afirmaciones fueron hechas durante el programa de Pregunta Yamit de las 8:30. Colombia abre plenamente su frontera con Venezuela. La reapertura será ordenada y en coordinación con todas las autoridades de migración, de sanidad y la DIAN. Y anunció mejor el presidente Iván Duque. Con un reconocimiento a Juan Guaidó y a quienes llamó como la resistencia democrática porque venían presionando al régimen de Nicolás Maduro para que reabriera la frontera con Colombia, el presidente Iván Duque anunció hoy que el paso terrestre entre los dos países queda abierto, pero con una coordinación para que sea ordenado. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano. La reapertura de la frontera colombo-venezolana es un beneficio para los pueblos de los dos países, recalcó el presidente Duque. Pues desde la frontera con Venezuela, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que para ordenar el tránsito de personas se aplicará pico y cédula.
Dándole cumplimiento a la orden emitida por el presidente Iván Duque, el director de Migración Colombia viajó a Cúcuta para ponerse al tanto de la situación que se presenta con Venezuela. Advirtió que se aplicará pico y cédula para el paso por la frontera. Colombia mantiene el control de personas bajo pico y cédula y horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Quiere decir que la frontera no está abierta de manera indefinida. Recordó también que Colombia tenía la frontera abierta desde el mes de junio y que se estaba presentando paso humanitario. Desde Colombia, desde el 2 de junio del presente año, abrimos frontera y hemos mantenido un paso humanitario aún en los 14 meses que duró el cierre por situaciones de pandemia. El permiso para los vehículos de carga se demoraría varios días ante el anuncio de revisiones técnicas al puente internacional Simón Bolívar. No se dará de un momento a otro, requiere de coordinaciones y, muy importante, de verificaciones de seguridad. Estos puentes llevan con 2 años de peso muerto en ciertos puntos, eso afecta a la estructura. Se reforzará la seguridad con más hombres de Ejército y de Migración Colombia, con el fin de evitar aglomeraciones y desorden. Más seguridad para la frontera, anunció el ministro de Defensa Diego Molano tras el anuncio de Venezuela de reabrir los pasos entre los dos países. Después de 2 años y 7 meses, Venezuela retiró hoy los contenedores que había instalado en el puente Simón Bolívar, que impedía el paso vehicular. Para la normalización de la frontera quedan aún varios puntos por cumplir. Primero el paso peatonal y el vehicular, que sería el último componente. Hoy en Norte de Santander tenemos en funcionamiento el Comando Específico de Norte de Santander, 14.000 hombres agregados para garantizar la seguridad y el control de las amenazas, como lo hemos venido haciendo en frontera del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias de las FARC. 8.900 hombres han llegado también para estas 2 semanas dar garantía de seguridad. Este gesto de buena voluntad es uno de los puntos acordados para la reapertura de los puentes fronterizos. Esto permitiría en corto tiempo el intercambio comercial entre los dos países. Para la ciudad es una gran noticia, para los empresarios, para el comercio en general. Yo creo que esta situación era el complemento que estábamos esperando. Colombia había hecho lo propio ya hace unos meses. Este tiempo de cierre fronterizo aumentó el desempleo en Norte de Santander y el estado Táchira. 1.685 empresas cerraron sus puertas en Cúcuta, entre almacenes, supermercados, tiendas, restaurantes, fábricas de calzado y textiles. El ministro de Trabajo vino hoy a Cúcuta con una gran oferta para los empresarios de la región que generen empleo. Con incentivos tributarios, subsidios al empleo y lo otro de parte del gobierno nacional, toda la inversión con los diferentes estamentos. Entre tanto, el cierre ha traído inseguridad, contrabando, extorsión y todo tipo de ilegalidad en ambos sentidos, manejados por grupos irregulares a través de las trochas. Hay un nuevo capítulo que se deriva del cuestionado contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y el Grupo Centros Poblados. Se conoció que uno de los implicados en este escándalo participó del envío de una garantía bancaria falsa a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, suplantando al Banco Itaú para respaldar el contrato de obra del nuevo pabellón de la cárcel Bellavista en Medellín. La unión temporal que se quedó con este contrato tiene participación mayoritaria de una firma a nombre de Jorge Alfonso Molina, quien sería el emisor de las garantías bancarias falsas enviadas al MINTIC para el contrato de conectividad. En el proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe se define si la juez del caso acepta o no la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía. El abogado del senador Iván Cepeda expresó las razones por las que el proceso contra el expresidente debe continuar. Se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En esta ocasión, Jaime Granados, abogado del expresidente, solicitó que se escuche solo a uno de los representantes de las víctimas. Sin embargo, la juez negó esta petición y enseguida se dio inicio a la intervención de las víctimas acreditadas dentro de este proceso. Para el abogado del senador Iván Cepeda, la Fiscalía incurrió en una irregularidad al hacer la solicitud de preclusión sin tener en cuenta varias pruebas que fueron posteriormente presentadas. Se supone que cuando la Fiscalía decide hacer una solicitud de preclusión es porque cuenta en ese momento que la solicita con los elementos materiales probatorios y evidencias suficientes. El abogado del senador Cepeda agrega que la Fiscalía tampoco indagó sobre asuntos clave en el proceso. Omitió examinar con rigor su indagatoria, no lo hizo, no examinó su indagatoria. Las contradicciones en las que incurrió
Tampoco hizo referencia a las contradicciones en aspectos sustanciales entre la indagatoria y las declaraciones del abogado Diego Cadena. Para esta semana fueron programadas varias audiencias en las que se escuchará a las demás víctimas acreditadas en este proceso. Posteriormente, la juez deberá decidir si precluye o no el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, indicó que las disidencias de las FARC tienen ya más de 5.000 combatientes dentro de sus filas. Antioquia, norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta son los departamentos donde se encuentran los cerca de 5.200 hombres que tienen las disidencias de las FARC en el país, según INDEPAZ. El 20% son reincidentes y un 80% de nuevos reclutamientos. Esa es una situación de reconfiguración armada muy nociva, muy agresiva para la situación del país. De acuerdo con el presidente de INDEPAZ, son grupos fraccionados, con diferencias entre ellos. Muchos de ellos están agrupados por rentas, están por negocios, de modo que no tienen un perfil político insurgente. Según el informe, la actividad de estas disidencias se registró en 123 municipios durante el 2020, un aumento considerable con el 2019, donde estaban solo en 30 municipios. La alcaldía de Malambo, en el Atlántico, apoya la propuesta de los comerciantes de la población sobre armarse para enfrentar el aumento de la delincuencia. En una reunión con comerciantes, el alcalde de Malambo dijo que no se puede permitir que los antisociales estén armados y la gente de bien, los comerciantes, los que trabajan con el sudor de su frente, estén a merced de los delincuentes. Aseguró que los comerciantes le expresaron su intención de armarse para defenderse de las bandas criminales. Ellos manifiestan de que se armaron ilegalmente, compraron armas ilegales en el mercado negro. Y el consejo que se le dio fue de que el que adquiere un arma ilegal está en la ilegalidad. Allí surgió la idea de gestionar armas para que los comerciantes puedan defenderse. La alcaldía va a acompañarlo en la gestión para que ellos puedan tener un porte de arma o una tenencia de arma dentro de sus establecimientos y puedan tener esa arma legalmente. En lo corrido del año van 40 asesinatos. Y en el mismo periodo de 2020 fueron 24. La Corte Constitucional será protagonista de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cúcuta a través de la realización del encuentro de la jurisdicción constitucional. El presidente de la Corte Constitucional cucuteño eligió a su tierra para la realización del encuentro anual de la Corte, que coincide con la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cúcuta, la primera de la República. El pensamiento político de la época ni siquiera concebía que las mujeres o que ciertos sectores de la población pudieran tener derechos. Y entonces, digamos, es como una oportunidad para celebrar los avances que hemos logrado como sociedad. En el evento se reflexionará sobre la evolución de los derechos de los niños, mujeres indígenas, campesinos, los migrantes y la paz. El presidente de la Corte le puso fecha al esperado fallo sobre la revisión de los baldíos que han sido entregados a particulares. Y ha sido un debate muy complejo que estamos dando todavía, que ha implicado una investigación de toda la legislación a lo largo de 200 años. Vamos a ver, yo confiaría que en el mes de octubre podríamos tomar una decisión sobre eso. El miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional sesionará aquí en Villa del Rosario, donde se escribió la Constitución de 1821. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. La revisión en segunda instancia de la condena por parapolítica contra el exsenador Luis Alfredo Ramos quedaría en manos de conjueces. A los magistrados de la Sala Penal de la Corte, Eider Patiño, Patricia Salazar, Luis Hernández, José Francisco Acuña y Eugenio Fernández, les aceptaron los impedimentos por haber participado en el pasado de la investigación contra Ramos. Una mega operación liderada por la Armada de Colombia permitió la incautación de más de 450 kilos de cocaína. Un nuevo golpe a las organizaciones narcotraficantes fue propinado por unidades de la Armada de Colombia en el Pacífico nariñense. 458 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluado en $15 millones, fue incautado. Y se impidió el comercio de más de 1 millón de dosis en las calles de países en el exterior. Tras varios minutos de persecución, la embarcación tipo Go Fast fue interceptada 8 millas náuticas al sur de las costas de Tumaco, Nariño, hallando en su interior 23 costales con 459 paquetes rectangulares que contenían sustancias estupefacientes.
La vacunación contra el COVID-19 en Colombia se aceleró. Tras la llegada de nuevos lotes, el Ministerio de Salud reportó que más de 1.200 personas ya recibieron la tercera dosis. En las últimas 2 semanas este ha sido el comportamiento de la vacunación o aplicación de dosis por día. En septiembre 21 se estaban aplicando 74.454 dosis. La cifra subió a 91.357 el 28 de septiembre y el más reciente reporte de octubre 2 da cuenta de 140.877 dosis por día. Además, la vacunación de mayores de 70 años con tercera dosis ya arrancó. Este grupo de personas ya puede recibir su tercera dosis. Son personas de 70 y más años que ya han cumplido 6 meses desde la aplicación de su segunda dosis. Según el reporte del Ministerio de Salud, han sido vacunados con esquemas completos más de 17.296.000 personas. Están pendientes por segunda dosis más de 23.940.000 y en el país desde que inició el Plan Nacional de Vacunación se han aplicado un total de 41.238.000 dosis. La Secretaría de Salud de Bogotá alertó por el cuarto pico de contagios que llegaría a finales de este mes y activó una búsqueda intensiva de los ciudadanos no vacunados contra el COVID. A partir de hoy, Bogotá empezó una intensa búsqueda de los ciudadanos que no se han vacunado. Se calcula que más del 24% de la población no ha recibido la primera ni la segunda dosis contra el COVID-19. Busca llegar a esos barrios, a esas zonas que por temas de barreras geográficas, económicas, no pueden llegar. Son puntos abiertos para toda la comunidad, independientemente de la EPS. El mayor número de ciudadanos sin el biológico están en las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar vamos a estar en el punto del Mirador, que es la última estación del Transmicable, y en Bosa en el CDC El Porvenir. La preocupación de las autoridades es por la llegada del cuarto pico a la capital. Que es factible que entre octubre y noviembre se esté teniendo un cuarto pico. Este plan especial de vacunación en las zonas más alejadas de Bogotá estará habilitado hasta diciembre de este año. Colombia reportó una caída en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en el país. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.189 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos siguen bajando, 14.883 a la fecha. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 24. El total de fallecidos en el país por coronavirus, 126.425 víctimas. Los recuperados aumentan con otros 1.700 para un total de 4.806.054. Y las cifras de los últimos 4 días. 1 de octubre, 1.867 contagios, 37 fallecidos. 2 de octubre, 1.497 casos, 36 fallecidos. Ayer, 1.413 contagios, 29 muertes. Hoy, 1.189 casos y 24 fallecidos. Habitantes de 5 localidades le pidieron al Consejo de Bogotá no aprobar el proyecto del nuevo plan de ordenamiento territorial. El turno este lunes fue para los habitantes de Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Mártires, quienes durante una sesión del Consejo de Bogotá le pidieron a esta corporación no aprobar el plan de ordenamiento territorial. Es un impuesto autoritario, donde la participación ciudadana no existe. Bogotá, desafortunadamente, está a puertas de ser entregado a través de este plan de ordenamiento territorial, que yo lo llamo el plan de desordenamiento social, a los grandes empresarios inmobiliarios y que nos pretende literalmente borrar del mapa. El mayor temor es el desplazamiento de los propietarios por cuenta de la renovación urbana, además de la proliferación de bares y actividades sexuales sobre las vías principales muy cerca a las zonas residenciales. Solicitamos y que reconsideren esa concepción para toda la ciudad. Solo al final de la sesión y cuando estaba por terminar el debate, llegó la secretaria de Planeación. Eso, señora secretaria, es una vergüenza. El pecado original de este POT es su falta de participación. En medio de duros reclamos, intervino la administración distrital. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasó el caso del exministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, quien reclama que el Estado colombiano le conceda la doble instancia por la condena que recibió por un supuesto caso de interés ilícito en celebración de contratos.
En el año 2000, Saulo Arboleda fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por la presunta comisión del delito de interés indebido en celebración de contratos. El hecho, supuestamente, haberse concertado con el exministro de Minas, Rodrigo Villamizar Álvar González, para entregarle una emisora a un periodista de Cali. Pero Rodrigo Villamizar fue absuelto, está libre, y Saulo Arboleda condenado aún. Por eso la Corte Interamericana estudia su caso. Porque sucedió un hecho posterior muy contundente. El doctor Villamizar ya fue declarado inocente, de manera que al él estar declarado inocente, la justicia debe revisar mi caso para que establezca si yo individualmente, sin la determinación del doctor Villamizar que no existió, sigo siendo o no culpable. Es una cosa muy sencilla. Pero además de la doble instancia, Saulo Arboleda manifiesta que también tiene derecho a la revisión de su condena. Al fiscal general de la Nación lo investigaría la Corte Suprema de Justicia y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto de acuerdo con un proyecto de acto legislativo aprobado hoy en primer debate. En lo que coinciden los senadores Gustavo Petro, Julián Gallo y Paloma Valencia es en que los altos funcionarios del Estado no pueden seguir siendo investigados, excepto el presidente, por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Yo creo que nosotros sí deberíamos hablar de quién juzga a quién, y al fiscal, y al procurador, y al contralor, y a todos los altos poderes. Y yo vengo convencida de que eso podría hacerse a través de un tribunal de aforados. Lo nocivo que es para la democracia que existan funcionarios que, dada la ineficacia de una comisión como la Comisión de Acusaciones para juzgar altos funcionarios, terminan considerándose por encima de la ley. ¿Y qué pasa si un fiscal no es juzgable, no es investigable, no tiene control? Eso no es una democracia. El proyecto votado busca eliminar el antejuicio político que hace el Congreso y que el fiscal sea investigado directamente por la Corte Suprema. Las comunidades raizales están a la espera de que el gobierno tramite la reglamentación de una ley que les permite tener una curul en la Cámara de Representantes. La curul de los raizales en la Cámara de Representantes quedó establecida con la reforma de equilibrio de poderes desde el 2015. Sin embargo, hace 4 años no se eligió congresista, ya que no pudo ser reglamentada en el gobierno de Juan Manuel Santos, y la tarea le correspondió al gobierno del presidente Iván Duque. Según conoció Noticentro 1 CMI, desde el Ejecutivo avanzan en consultas previas para radicar un proyecto de ley estatutaria que reglamente esta curul, buscando de que el gobierno revise prontamente esto y podamos entonces presentarlo, porque deberá ser un proyecto presentado por el gobierno de forma urgente, porque ya los tiempos ya están muy cortos para que podamos debatir todos estos, son 4 debates. El tiempo corre porque el proceso de inscripción de candidatos al Congreso de la República para el 2022 inicia el 13 de noviembre y termina el 13 de diciembre. El precio del petróleo se dispara en el mercado financiero, supera los $81 el barril. Este lunes, el precio del petróleo volvió a marcar cifras que no se observaban desde el 2018. La cotización del barril del crudo superó la barrera de los $81, mientras que en el mismo periodo del año anterior se ubicaba en $41, lo que representa un alza del 97,5%. El alza se da por un incremento en la demanda mundial debido a la reactivación y el invierno en Europa, entre otros. Motivados por la continuidad de las políticas de la OPEP en su producción escalonada, el déficit de suministro de los Estados Unidos, el duro invierno que se avecina para el hemisferio norte, el alza de los precios de gas y, en general, el déficit que se tiene en oferta y demanda a nivel mundial. Las estimaciones de los agentes del mercado prevén un barril de petróleo de 90 e incluso de $100 que reactivaría la inversión y por ende la producción. En lo corrido del año se presenta una valorización del 60,7%. Panamá presentará el próximo jueves en Bogotá las condiciones favorables para inversionistas y turistas colombianos que quieran participar de la reactivación económica de ese país, informó la embajadora Liliana Fernández. El próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en el Hotel JW Marriott de Bogotá se realizará la jornada Open House en la que participarán los más altos funcionarios del gobierno panameño, para contarle a los colombianos cómo ha sido este proceso de reactivación de nuestra economía. Y en eso lo que queremos contarles a ustedes es las oportunidades de inversión en diferentes nichos de la economía panameña. Panamá quiere reactivar el turismo, no solo con viajeros colombianos, sino con los conocedores del sector que hay en Colombia. Pero hay un anuncio adicional. Panamá ofrece vacunar gratuitamente contra el COVID a todos los turistas colombianos que requieran la tercera dosis.
el Gobierno Nacional, a partir del 1 de octubre, abrió la posibilidad de la vacunación para los turistas. Esto significa que los colombianos pueden viajar a Panamá a recibir su tercera dosis o a recibir otro tipo de vacuna, ya sea porque los doctores se lo recomendaron o porque ya están en momento de vacunarse si quieren viajar a países donde las vacunas que tienen no son permitidas. En la delegación del gobierno panameño que estará el jueves en Bogotá, vendrán, entre otros, los ministros de Comercio y Turismo y los gerentes de la Zona Libre y del Banco Nacional de Panamá. Varias seccionales de ACOPI cuestionaron la administración y gestión de la Dirección Nacional del Gremio. A través de una carta, las seccionales de ACOPI en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Caldas y Cauca lanzaron fuertes críticas alegando actuaciones antidemocráticas y la toma de decisiones sin consulta previa de las direcciones regionales. Asimismo, denuncian falta de transparencia ante la Convención Nacional del Gremio en el manejo de los asuntos económicos, en especial en la ejecución de algunos proyectos. Para las seccionales hay una deficiente gestión administrativa de la Presidencia Nacional, hoy en manos de Rosemary Quintero, evidenciada en el resultado económico negativo que persiste desde su llegada al cargo. Se suma el poco interés en la ampliación de la base y estructura a nivel nacional, generando la fractura de la confianza con algunas seccionales. Se piden cambios en la dirección de la agremiación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,84% a 1.381 puntos. La acción que más subió fue la de Canacol Energy con un alza de 5,37% a 10.990 pesos. La acción que más bajó fue la de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá con una pérdida de 2,50% a 195 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol al movilizar recursos por 39.000 millones de pesos con una variación positiva de 2,06% a 2.826 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.786 pesos con 5 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio a 3.760 pesos y la venden a 3.800 pesos. Un euro cuesta 4.403 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy a $2. El azúcar se transó en $19 con 69 centavos la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó hoy a $77 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 29 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.826 pesos.